Vamos a presentar ya la próxima conferencia en este abordaje sobre el impacto de las instituciones, las empresas en la economía del país y en su sociedad. Vamos a darle la palabra al magíster Óscar Licandro, quien va a desarrollar su ponencia sobre el rol del sector privado en el desarrollo sostenible. Óscar es licenciado en Sociología por la Universidad de la República y máster en International Management de la Universidad de St. Thomas de los Estados Unidos. Es coordinador del programa de investigación en responsabilidad social empresarial, docente de la Universidad Católica y editor de cuadernos de responsabilidad social de las organizaciones. Coordina el sistema de indicadores de evaluación de la responsabilidad social empresarial que gestiona ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Óscar Licandro integra además el consejo editor de la International Review of Public and Non-Profit Marketing y el comité científico de la revista de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de La Plata. Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de FUCREA por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones. Hoy aprovecho también para saludar a FUCREA por estos 50 jóvenes años. Mi exposición va a ser más filosófica, venimos de una exposición más técnica. Básicamente, de lo que vamos a hablar en torno a este tema del desarrollo sostenible, yo quiero arrancar diciendo que la experiencia de FUCREA, la cual no la conozco mucho, pero tengo una idea aproximada, derriba dos mitos que hoy existen en el mercado, ¿no? La primera es que la empresa privada solo busca la maximización de la ganancia y es una fuente de explotación. FUCREA demuestra que en la economía de mercado y a través de la empresa privada es posible la cooperación, la solidaridad y la búsqueda del bien común. Y además, otro mito que creo que derriba es que las economías regidas por el Estado son las únicas que pueden actuar en base a estos valores. Este es el tema de la conferencia y por eso comencé con esta idea. Lo que yo me propongo es reflexionar acerca de cómo la empresa privada puede contribuir a un desarrollo económico con igualdad de oportunidades, cuidadoso del medio ambiente y al servicio de la persona humana. Una empresa respetuosa de los derechos humanos, creadora de condiciones sociales y económicas, donde es posible el funcionamiento de la democracia y que por encima de todo esto está al servicio de la felicidad de las personas. Es decir, una empresa al servicio del desarrollo sostenible. El objetivo de esta presentación es aportarle a ustedes, como empresarios, algunas ideas para que reflexionen sobre el tema. La voy a dividir en tres partes. La primera voy a reflexionar sobre el problema del desarrollo sostenible. En la segunda voy a hablar del rol de la empresa privada en relación a la consecución del desarrollo sostenible. Y finalmente voy a reflexionar sobre el rol del Estado para fomentar el involucramiento del sector privado en el desarrollo sostenible. Sobre el tema del desarrollo sostenible hay que comenzar con algunas reflexiones. La primera es que no es un tema de moda, ya tiene cerca de 40 años en agenda y refiere a un problema real y de primerísima importancia, que de pronto en la vida cotidiana todavía al menos los que estamos acá no lo experimentamos, pero hay muchos millones de personas en el mundo que lo están experimentando, la falta de un desarrollo sostenible. Sobre la existencia del problema y la necesidad, hay un gran consenso a nivel mundial. Y si bien la preocupación por el tema de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible nació a partir de la crisis medioambiental, luego se expandió a la dimensión social y económica. Si uno revisa las distintas declaraciones internacionales y documentos sobre el tema, comienzan con la preocupación ambiental y ahora estamos ya con una comprensión mundial sobre la integralidad de este problema que es económico, social, humano, medioambiental. El tema está en la agenda de los organismos internacionales y regionales, de los gobiernos, de las asociaciones empresariales, de las universidades. Y en relación al mundo empresarial, hay una institución que se creó en los años 90 que se llama Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, que está integrado por grandes empresas que se dedican a estudiar, investigar y a promover la conciencia entre los empresarios sobre la necesidad de atender este tema. Hasta hoy
hay una serie de hitos importantes que llegan a lo que estamos hoy, que es el año pasado, Naciones Unidas planteó lo que llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, pero quiero llegar un poquito a eso reconstruyendo un poco la historia para dimensionar dónde estamos. El primer hito, quizás, es lo que llama el informe Brundtland del año 1987. El nombre Brundtland es por la primera ministra de Noruega, que fue la que lideró la redacción. Y allí sostiene por primera vez la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico para resolver la emergente crisis ambiental. Allí se formuló una definición de desarrollo sostenible que llega a nuestros días, que establece que este desarrollo es aquel que garantiza las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. El informe señala además que el desarrollo sostenible exige comenzar por distribuir los recursos de manera más equitativa en favor de quienes más lo necesitan. Esa equidad requiere del apoyo de los sistemas políticos que garanticen una más efectiva participación ciudadana en los procesos de decisión. En última instancia, en ese informe, el desarrollo sostenible depende de la voluntad política de cambiar. El segundo hito conocido es la Cumbre de la Tierra de Río, el año 1992, y allí hay una declaración muy fuerte sobre el tema del medio ambiente y el desarrollo, y a modo de ejemplo voy a leer 3 de los principios. Uno dice: el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, retomando la definición del informe de Brundtland. A fin de alcanzar principio 4, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá conformarse en forma aislada. Y en el principio 5 llama al rol de la responsabilidad de los Estados en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. Acá ya al tema ambiental empieza a plantearse, se empieza a incorporar la idea de la sostenibilidad social, entonces el desarrollo económico empieza a recoger la idea de un desarrollo ambiental y social. El tercer hito, uno de los más conocidos en el mundo de las empresas, es el Pacto Global de Naciones Unidas de 1999, que fue propuesto por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial de 1999. Este pacto, es un compromiso, reúne a empresas, organismos de la ONU, que tienen como finalidad promover un civismo empresarial comprometido con el desarrollo sostenible. Hace un llamamiento a las empresas para que adopten 9 principios universales en 3 ámbitos: derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. Y posteriormente, a lo largo de la década pasada, y después de escándalos muy fuertes en el mundo empresarial y de los gobiernos, se incorporó un 10º principio correspondiente al tema de la anticorrupción. A modo de ejemplo, en derechos humanos, dice así el principio 1, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional. Esto parece banal, pero probablemente la mayor parte de la ropa que tengamos acá nosotros tiene detrás la mano de obra de un niño de Bangladesh o de África o de una persona que trabaja 16 horas metida en un lugar totalmente inhóspito. El principio 8 dice: las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Eso es consistente con lo que ya se venía haciendo. El principio 6 sobre derechos laborales establece: las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación. Son todos temas que ahora ya los tenemos en agenda, pero que en aquel momento no eran tan importantes. Y el principio 10 de la década pasada es: las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Y hay una frase de Kofi Annan que plantea claramente el involucramiento del sector privado en todo esto y el rol que tiene. Dice, pero además está hablando de un determinado sector privado, del que vamos a hablar un poquito después. Dice: optemos por el poder de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Optemos por conciliar las fuerzas creativas del espíritu de la empresa privada con las necesidades de los desfavorecidos y de las generaciones futuras. Esto lo dijo Kofi Annan en aquella época. El cuarto hito que quiero mencionar es un documento que se llama Directrices de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Directrices para las Empresas Multinacionales. Su primera versión es del año 76 y tiene una revisión en 2000 y una segunda revisión en 2011.
Y allí eso lo que incluye son recomendaciones a los gobiernos, mejor dicho, de los gobiernos a las empresas multinacionales, donde uno de los principios centrales está que ellas se comprometan con el desarrollo sostenible. De hecho, y a medida que se fue ampliando el concepto de desarrollo sostenible de solamente lo ambiental a las otras dimensiones, en la actualización de 2011, estas directrices introducen nuevas disposiciones sobre temas de derechos humanos, la debida diligencia, que es el compromiso de las empresas para preservar el tema de los derechos humanos y lo ambiental, y la responsabilidad en la cadena de suministro, cadena de valor, claramente relacionados con los problemas como el que mencioné recién, de la explotación de los niños y de mano de obra semiesclava en muchos países que lo hacen empresas que son parte de la cadena de valor de muchas de las empresas a las cuales nosotros les compramos no solamente ropa, sino otros productos e insumos. El quinto hito, y para ir mostrando un poco la importancia internacional y el compromiso internacional que hay con el tema, es lo que se llama el Libro Verde de la Unión Europea del año 2001. Este libro establece orientaciones para fomentar la responsabilidad de las empresas, allá lo llaman responsabilidad corporativa, en estos lares lo llamamos responsabilidad social empresaria. El mensaje básico, dice esta declaración, el mensaje básico de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para Europa, acordada por el Consejo Europeo en Gotemburgo en junio de 2001, es que a largo plazo el crecimiento económico, la cohesión social y la protección ambiental avancen en paralelo. Entonces, ahí es donde ya empieza a ponerse claramente que las tres patas del concepto de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. El Consejo Europeo de Lisboa hizo un llamamiento especial al sentido de responsabilidad social de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación con la formación continua, para ver los temas que están metidos, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible. Y establece claramente, textual dice, debería animarse a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en materia de desarrollo sostenible en sus operaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Y acá lo que intento con esto resaltar es cómo los estados tienen un rol para generar condiciones, impulsar y motivar a las empresas para que se comprometan en este tema. El sexto hito fue la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 2002, en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y en el último punto, en el punto 37, hay una declaración muy fuerte que dice: desde el continente africano, cuna de la humanidad, nos comprometemos solemnemente ante los pueblos del mundo y las generaciones que heredarán la tierra a actuar para que se haga realidad el desarrollo sostenible, que es nuestra aspiración común. Y el séptimo hito es el que yo comencé mencionando, que es estos objetivos de desarrollo sostenible que el año pasado presentó la ONU, que es una agenda de temas que plantea objetivos y metas, decenas de metas y metas con fechas de resultados a obtener. Los objetivos se agrupan en 5 categorías. Una refiere a las personas. Por ejemplo, un objetivo es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, o garantizar la educación de calidad, equitativa. Otra sobre el planeta, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Otros refieren a la prosperidad y habla de un modelo de desarrollo económico, fortalecer el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. Hay algunos sobre la paz, yo el tema de la paz después quiero volver. Y después de repasar esto, yo quiero reflexionar un poquito por qué tiene una importancia crítica fundamental este tema del desarrollo sostenible. Primero, hay un hecho sobre el cual existe un amplio consenso, y es que los modelos económicos actuales, productivo-tecnológicos, de consumo, de distribución de la riqueza, no ya son sostenibles ni a nivel ambiental, ni social, ni económico. No son sostenibles a nivel ambiental porque es un tema conocido, no voy a explayarme sobre esto, pero la destrucción del planeta y el agotamiento de los recursos no renovables hacen que la sostenibilidad ambiental esté seriamente cuestionada. La sostenibilidad social, con los modelos actuales de producción, distribución y consumo, hacen imposible integrar a la amplia mayoría de los seres humanos a la economía y a condiciones básicas, sociales básicas. Todavía tenemos millones de personas que no acceden a bienes y servicios básicos. En Uruguay nos queda un poco lejos, pero esa es una realidad del mundo. Miles de millones de personas no tienen servicios básicos.
Y hay un tema de sostenibilidad ambiental, porque cuando no hay económica, cuando no hay sostenibilidad ambiental y no hay sostenibilidad social, esto como es un sistema, pega. Y la sostenibilidad económica está amenazada en buena medida como consecuencia de las otras dos. La destrucción y agotamiento del medio ambiente acota el acceso a materias primas y a la fuente de energía. La desigualdad social y la pobreza limitan el tamaño de los mercados, impiden el desarrollo de recursos humanos calificados y frenan toda la energía emprendedora que toda sociedad necesita como motor para el avance tecnológico y empresarial. En segundo lugar, el tema del desarrollo sostenible tiene una relevancia que trasciende a las personas en particular, a las empresas, a las organizaciones, porque es un problema de todos, y es que hay otra dimensión de las personas y las naciones que se ve amenazada por la crisis actual de sustentabilidad económica y social y ambiental, pero que no somos conscientes de ellos y yo no la veo mucho en el discurso. Y es la dimensión política. Hablamos de sustentabilidad económica, social, ambiental, pero esas tres impactan en la dimensión política. ¿De qué forma? Voy a poner 3 ejemplos. Uno muy reciente. Los procesos de integración política ante naciones están afectadas, tal como lo demuestra la crisis actual de la Unión Europea. En buena medida, el Brexit es un síntoma de los problemas actuales de sostenibilidad económica y social que tiene el modelo económico y monetario sobre el cual se construyó este proceso de integración, que está hecho a imagen y semejanza de las naciones más poderosas de Europa y que no toma en cuenta las identidades culturales y las particularidades de otras naciones. El tercer aspecto que yo había adelantado de la dimensión política que está afectado por los problemas de desarrollo sostenible es la paz. A nadie escapa que la paz es un bien común que todos debemos preservar. Y entre los principales factores que explican la mayor parte de los conflictos bélicos actuales se encuentran los modelos económicos o sociales que en esos países generan exclusión, violación de los derechos humanos y acceso a derechos mínimos en millones de personas. Esto es no tengo que decirlo yo, es una cosa que es bastante conocida. Y el tercer aspecto, que ese de pronto nos pega mucho más a nosotros, es que hay una relación entre desarrollo sostenible y democracia, a mi juicio. Yo me pregunto, ¿es sostenible el sistema democrático? No solo la existencia de elecciones, sino el pluralismo, la tolerancia, la libertad de expresión o la cultura de convivencia cívica. ¿Es sostenible donde no hay un desarrollo social sostenible? Hay evidencias claras de que esto no es posible. 3 ejemplos. La democracia no logra instalarse y asentarse en los países donde la economía todavía excluye y margina amplias mayorías de la población. Eso lo vemos claramente en África. A mi juicio existe una correlación entre una prosperidad con inclusión económica y democracia. Entonces, cuando este problema lo tenemos, la democracia no puede florecer ni prosperar. También la democracia históricamente ha estado hackeada en contextos económicos donde hubo grandes crisis económicas y generación de grandes problemas de pobreza. El ejemplo más claro es la Alemania nazi. Y actualmente, la desigualdad y la exclusión en algunos países, por ejemplo de América Latina, están dando auge a una expresión política populista que aprovecha la insatisfacción generada por esa injusticia social para implantar gobiernos que erosionan las bases de la democracia, fundamentalmente sus instituciones y su cultura, instalan la corrupción como modus operandi generalizado y terminan empobreciendo aún más a los países. Entonces, en función de esto creo que con esto traté de argumentar la importancia del problema y la necesidad de abordarlo. Entonces quiero ahora reflexionar un poquito sobre cuál es, a mi juicio, el rol del sector privado, qué rol tiene la empresa y la empresa privada. En el documento de Naciones Unidas del año pasado, donde se proponen los objetivos de desarrollo sostenible, cada objetivo tiene metas. Y al mirar cada meta, uno puede descubrir en muchísimas de ellas que la empresa privada tiene un rol a cumplir. Voy a mencionar 2 metas del objetivo 8, que yo lo mencioné hoy, que es el de fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. La meta 8.5 se propone para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluyendo las personas con discapacidad. Acá la empresa tiene un rol fundamental. Es el único actor capaz de crear empleo real y sostenible, el único. La empresa privada, la empresa social, pero la empresa. Y el 8.6 dice, para 2020, como meta, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben, que no trabajan ni cursan estudios. Tema que nosotros en Uruguay lo tenemos bien presente
y donde ahí uno ve un montón de experiencias con participación de la empresa privada que están ayudando a atender este problema. Con lo cual el Estado ahí tiene un socio fuerte, importante. Basta ver algunas experiencias de fundaciones novedosas que están trabajando con chicos que han totalmente salido del sistema educativo y que le están dando una formación para la inclusión laboral. En el documento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se propone que la implementación de esta agenda se debe aglutinar a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, al sistema de Naciones Unidas. Y dice esto que me parece importante. Reconocemos el papel que desempeñan los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y las funciones de la organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas en la implementación de la nueva agenda. Visto esto, voy a proponer dos hipótesis sobre este tema. La primera son hipótesis que creo que, y voy a tratar de argumentarlas. La primera dice que el sector privado tiene un rol ineludible en el logro de estos objetivos del desarrollo sostenible, ineludible. Y voy a dar como 4 o 5 argumentos. El primero es que las empresas son parte del problema, porque son ellas las que han causado muchos de los problemas y porque ellas puedan adecuar sus negocios para ayudar a resolverlos. Problemas como la crisis ambiental, el consumismo y sus secuelas para la sustentabilidad ambiental, pero también para la salud de las personas, la violación de los derechos humanos en las cadenas productivas, las grandes desigualdades en los salarios, son todos problemas generados por muchas empresas. Entonces, cuando uno es parte del problema, tiene que comprometerse en la solución. El segundo argumento es que las empresas privadas son y seguirán siendo el principal productor de bienes, servicios y de desarrollo tecnológico. Aún el mayor detractor de la empresa privada no puede desconocer que la calidad de vida, la esperanza de vida, las condiciones de salud y sanidad y tecnología que hoy tenemos nacieron en el sector privado. Y esto es así porque, en primer lugar, no es esperable que los formatos empresariales de la economía social puedan tener un peso significativo. Hoy por hoy, las expresiones de la economía social tienen un rol, digamos, son más testimoniales que otra cosa y nada indica de que puedan tener el impulso y las características para lograr la escala que se necesita. Y porque además fracasó rotundamente el modelo estatista de empresa, de bienes y servicios, que demostró ser ineficiente y mucho más vulnerable a la corrupción y al uso clientelístico del Estado. La batalla ideológica la ganaron el mercado y la empresa privada, basándose pura y exclusivamente en su exitoso funcionamiento y en el fracaso de los modelos estatistas, a pesar de todos los problemas que la empresa privada genera. El tercer argumento sobre este rol ineludible del sector privado es que es el fracaso del modelo de Estado de bienestar sobre el cual el Uruguay se construyó en el siglo pasado, ¿no? Y buena parte del mundo y Europa y parte de la crisis de Europa está asociada a la crisis de ese modelo. Ese modelo se parte de un principio, es que la empresa produce y el Estado distribuye. El sector privado produce, el Estado distribuye. Este modelo asigna al sector privado la creación de riqueza y al Estado su distribución. Y acá está lo crítico y peligroso de este modelo. Como en este modelo la solidaridad queda en manos del Estado, la empresa se desentiende de la solidaridad, al tiempo que la distribución se hace mediante políticas sociales, muchas veces de tipo asistencialista, que perpetúan las grandes inequidades. Por lo tanto, se requiere que la empresa privada asuma al mismo tiempo ambos roles, la creación de prosperidad y su distribución. Y esto, se habla poco de esto, porque estamos siempre entre las dos, esta posición maniquea entre Estado y mercado. Y bueno, yo creo que el gran desafío, uno de los grandes desafíos del mundo de las empresas es justamente que la empresa se modifique para ser capaz de crear prosperidad y distribuirla, lo cual no elimina el rol del Estado, sino que lo complementa. Y esto tiene un requisito, y es que la empresa debe redefinir sus fines y adoptar lo que hoy se llama filosofía de responsabilidad social o responsabilidad corporativa, que no es el marketing que muchos creen, generada esa idea por prácticas cuestionables de muchas empresas que hacen marketing y dicen que hacen responsabilidad social. Y sobre esto voy a citar dos opiniones importantes. La primera es de Michael Porter, conocido
teórico de la estrategia empresarial, se lo estudia en todos lados. Y en el año 2011, con el profesor Kramer, yo escribí un artículo que se hizo muy famoso, que se llama La teoría del valor compartido. El valor compartido es la idea de que la empresa no solamente está para generar valor económico para los dueños, sino también valor social para todos los actores de la sociedad, todos los integrantes de su ecosistema, cadena de valor, pero también de la sociedad donde están insertos. Y ellos dicen una cosa que a mí siempre me llamó la atención, dice, el capitalismo es un vehículo inigualable para satisfacer las necesidades humanas, mejorar la eficiencia, crear trabajo y generar riqueza. Pero una concepción estrecha del capitalismo ha impedido que las empresas exploten todo su potencial para satisfacer las necesidades más amplias de la sociedad. El propósito de la corporación, dicen ellos, debe ser definido. Es la creación de valor compartido y no solo las utilidades per se. Y el otro documento que voy a citar fue escrito por el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, y dice así: la doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad, de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad económica y no solamente fuera o después de ella. Y de esto ustedes seguramente lo viven día a día, y aunque la teoría diga lo contrario, en la práctica esto es lo que ocurre. Y dice el Papa Benedicto, el sector económico no es ni éticamente neutro, ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y precisamente porque es humana debe ser articulada e institucionalizada éticamente. Dicho de otra forma, y yendo al título del tema, la responsabilidad del sector privado en el desarrollo sostenible es un imperativo ético a mi juicio. El cuarto argumento de por qué las empresas tienen un rol a cumplir es que las empresas tienen muchísimo para aportar que el Estado no tiene, que las organizaciones sociales no tienen y que la cooperación internacional tampoco puede prever. Y una lista corta. Modelos de gestión basados en la eficiencia, es el único actor que los tiene. Escala y presencia regional o global, pensemos en el tamaño de muchas multinacionales. Mayor permanencia en el tiempo que los gobiernos, lo cual asegura políticas de más largo plazo. Tienen la capacidad de producir bienes y servicios que contribuyen a resolver muchos de los problemas contemplados en los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a servicios básicos. Tiene la capacidad de desarrollar tecnologías limpias y apropiadas para procesos de inclusión social. Tiene la capacidad para contribuir en dos aspectos críticos para el desarrollo económico. Primero, la formación de capital humano y segundo, la creación de infraestructura. Y quienes vivimos en Uruguay y tenemos actividad en Uruguay sabemos que tenemos un problema de formación de capital humano y tenemos un problema de infraestructura en el cual, para solucionarlos, a mi juicio la empresa va a tener que de alguna forma involucrarse. Otra cosa que tiene es la capacidad para desarrollar oportunidades para la inclusión económica de los sectores pobres. Existen ya muchas experiencias a nivel mundial de inclusión para atrás y para adelante en la cadena de valor. Para atrás, lo que el profesor Prajalad llamó los negocios con la base de la pirámide, es múltiples experiencias de empresas que están creando productos y servicios de bajo costo para permitir el acceso a servicios básicos a las personas de los países más pobres. Y otra cosa que tiene el sector privado, que no la tiene el Estado y quizás está al menos, pero fuertemente no la tiene el Estado, es el espíritu emprendedor, que es la condición imprescindible para el progreso y el desarrollo. Y la segunda hipótesis es que, y tomando lo de Porter y lo del Papa Benedicto, es que está cambiando el paradigma sobre los fines de la empresa y su relación con sus públicos, sus proveedores, sus clientes, sus vecinos, la sociedad e inclusive el medio ambiente. Y este cambio que está avalado por la práctica de muchas empresas y por las teorías actuales, que las enseñamos en las escuelas de negocios y las universidades, este cambio es funcional con la necesidad de que la empresa tenga un rol activo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, porque el modelo neoclásico maximizador de ganancia impide eso. Y asistimos a grandes cambios en el paradigma sobre los fines de la empresa. Si bien todavía es relativamente hegemónico el modelo maximizador propuesto por la economía neoclásica y algunos teóricos del capitalismo, en las dos últimas décadas están emergiendo nuevos modelos de empresa, modelos reales, empresas que existen, que amplían los fines de la empresa incorporando las consideraciones sociales y ambientales.
Yo acá quiero destacar dos praxis. Una es lo que llaman las empresas B. Los invito a que busquen en la web qué son las empresas B. Es un modelo de empresa que nace en la década pasada en Estados Unidos, donde son empresas que cotizan en bolsa, que procuran ganar dinero, pero que se definen a sí mismas como empresas que buscan contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales. Y lo que yo les mencionaba hace un rato de estas empresas multinacionales que están trabajando en el desarrollo de productos para personas que no compran los que nosotros podemos comprar, pero que se les puede llegar con alimentos, con tecnología, etc. Y también que están en la otra punta de la cadena de valor, se está llevando, hay empresas que trabajan en lo que la teoría le ha puesto el nombre de los negocios inclusivos, que es cómo incorporamos personas de bajos recursos en nuestras cadenas productivas a través de emprendimientos económicos, autosustentables, que no dependen de la caridad ni del asistencialismo. Y hay nuevos marcos conceptuales, hay nuevas teorías del management que se han desarrollado desde los años 90 para acá. El movimiento por la responsabilidad social está consolidado en el mundo y tiene una guía ISO. Cuando algo tiene una guía ISO es porque llegó para quedarse. Hay una nueva conciencia en las empresas sobre la necesidad de contribuir a la sustentabilidad de los ecosistemas como condición propia de su propia sustentabilidad. Porter lo ha estudiado muy bien esto. Y también, aunque todavía no se nota mucho, hay una influencia creciente de la doctrina social de la Iglesia, que desde hace varias décadas viene proponiendo redefinir los fines de la empresa para que este actor contribuya a un desarrollo humano sostenible. Hay encíclicas claves, la Labor Excelsior de Juan Pablo II, la Caritas in Veritate de Benedicto XVI y recientemente, y con bastante prensa, la Laudato Si del Papa Francisco sobre el tema ambiental. Y ya voy entrando en la tercera y última parte. El rol de la empresa necesita que el Estado también juegue un rol. La empresa sola y los ciudadanos y la sociedad civil. Pero acá me voy a referir más que nada al tema del Estado. Esto es un sistema de actores donde uno solo no puede hacer las cosas. Y la hipótesis sobre la cual le voy a argumentar ahora es que el potencial de la empresa privada para cumplir este rol depende de que en esto jueguen un papel también los Estados. Si los Estados no actúan de determinada forma, será imposible lograr ese involucramiento del sector privado, aun cuando el sector privado lo quiera hacer. Ese rol lo divido en algunos más concretos. El primero es contribuir a la creación de un ambiente de negocios propicio para esto, que favorezca el compromiso real de las empresas con el desarrollo sostenible. Por ejemplo, reducir al máximo la corrupción, manejar en forma transparente la información pública, minimizar las externalidades negativas de los estados sobre el sistema económico, externalidades bastante claras que uno observa, cómo el despilfarro impacta en las cuentas públicas y eso termina impactando en el funcionamiento de la economía, cómo los sistemas educativos son incapaces para formar los nuevos requisitos en materia de capital humano para las empresas. Nosotros tenemos el drama de la industria del software, una industria próspera que tiene un mercado infinito en el mundo y que uno de los factores que la limitan a crecer es que no formamos programadores. El segundo es crear condiciones estructurales que permitan potenciar la capacidad del sector privado para crear empleo de calidad, desarrollar tecnologías limpias e inclusivas, etc. Algunas de esas condiciones estructurales, el Estado debe proveer un buen sistema educativo que desarrolle capital humano adecuado, que genere una verdadera igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y que forme ciudadanos responsables, porque los futuros empresarios, consumidores y dirigentes políticos son los ciudadanos, las personas que hoy están en el sistema educativo y se necesita una formación de espíritu cívico y responsabilidad. Tiene que proveer una adecuada infraestructura, obviamente en colaboración con el sector privado, pero el Estado es responsable de la infraestructura y sin infraestructura los negocios no funcionan. Se requieren marcos legales adecuados, una justicia que funcione, políticas sociales que desarrollen una cultura del trabajo y que no sean asistencialistas. Tiene que haber políticas asistencialistas para algunas cosas, pero no pueden ser las políticas asistencialistas las que sean hegemónicas. Se requieren también determinado tipo de relaciones laborales, relaciones de equilibrio, que fomenten la cooperación y el diálogo entre las empresas y los trabajadores, que fomenten una negociación colectiva que equilibre las necesidades de ambos y que el Estado fomente también sindicatos responsables porque sin ellos es imposible que existan empresas responsables.
Y el otro elemento en relación a este punto de las condiciones estructurales es el manejo responsable de los fondos públicos y el evitar los déficits fiscales innecesarios. La tercera parte del rol es el desarrollo de estímulos al sector privado. Estímulos a las inversiones que generen empleos de calidad, el desarrollo territorial, negocios inclusivos, tecnologías con impacto social. Sistemas de compras públicas responsables como los que impulsa la OCDE y que se aplican en países cercanos como en Chile. Son sistemas donde en las licitaciones la documentación de responsabilidad ambiental y responsabilidad en las relaciones laborales da puntos. Estímulos fiscales para la cooperación del sector privado con las universidades públicas y privadas y con otras instituciones dedicadas a la investigación científica con impacto en la producción y el empleo. En el sector de ustedes se línea claramente. Estamos viviendo en este momento en Uruguay una involución en ese sentido. Compartir con el sector privado el diseño y la ejecución de estrategias orientadas a resolver los problemas del desarrollo sostenible. Esto es fundamental porque ningún actor va a poner recursos y ganas si no forma parte del proceso de diseño y simplemente se transforma en un ejecutor. Y eso requiere que los estados acepten con humildad los aspectos en los que el sector privado tiene mayor capacidad que el sector público. Eliminar los prejuicios ideológicos que dificultan la cooperación entre el Estado y el sector privado, ideológicos de todos lados. Reducir las trabas burocráticas al trabajo colaborativo entre el sector privado y los estados. Y un quinto rol es operar como entidad eficiente y responsable con la adecuada autoridad moral para exigir el comportamiento responsable al sector privado. Por ejemplo, convertir a los organismos públicos en verdaderos servidores de los ciudadanos y de las empresas, manejar con responsabilidad los recursos que son de los ciudadanos, que las empresas del Estado estén comprometidas realmente con el desarrollo sustentable y que ellas sean ejemplo para las empresas privadas, y atacar el flagelo de la corrupción, el amiguismo y el clientelismo. Bueno, y finalmente hay una condición para mí necesaria que está por encima de todo esto, y a mí siempre me llama la atención una cosa. Si recuerdan la consigna de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. En el discurso y la acción política y económica quedaron solamente dos, igualdad y libertad. La fraternidad desapareció del vocabulario. No es una categoría económica, no es una categoría política. La fraternidad estaba presente en la teoría económica anterior al liberalismo económico. La libertad sin fraternidad llevó a una empresa egoísta y a un desarrollo económico profundamente injusto que margina a millones de personas. Y la fraternidad está también en la base de la cultura democrática. Por eso formó parte de la consigna revolucionaria de 1789 y resulta que la igualdad sin fraternidad llevó al totalitarismo, como lo documentan las grandes genocidios y hambrunas en la China de Mao y en la Unión Soviética de Stalin. Entonces, comprometerse con el desarrollo sostenible requiere recuperar la fraternidad en la economía y en la política. No lo invento yo, hay gente que está diciendo esto. Solo la fraternidad permitirá que los actores económicos, los gobernantes y los ciudadanos estemos dispuestos a sacrificar intereses particulares en favor de ese bien común que es el desarrollo sostenible. En ese sentido, quiero cerrar la exposición con una cita de Stefano Samagni. Es un economista italiano, es el padre intelectual de una corriente de pensamiento económico que propone al hombre como centro y fin de la actividad económica. Y él dice así: el gran desafío que hoy tenemos es el de pensar qué debemos hacer para lograr que el mercado pueda volver a ser, como lo fue en la época del humanismo, el instrumento de civilización y el medio para reforzar los vínculos sociales. Y cierro con una pregunta. ¿No es acaso la fraternidad uno de los pilares sobre los que se constituye la identidad de los grupos CREA?